ciclo de entrevistas aquí en Agenda Parlamentaria. La hemos perseguido realmente peor que Copa de Vóley. O sea, es una cosa impresionante. La congresista Lela Chihuán está en todas. Y es que la congresista de Fuerza Popular no deja de moverse con el tema del deporte, porque el deporte en el país tiene que ser educación, tiene que ser cultura, esa es la base también de la salud. Importante es el tema, y también lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Congresista Chihuán, ¿cómo está? Bienvenida a Agenda Parlamentaria. Estamos, por finalmente. Finalmente, después de tantas invitaciones. Pero es importante, bueno, conversar básicamente sobre la visita que hizo a la Videna, ¿no? ¿Qué se pudo encontrar en la Videna? Sí, bueno, eso fue una visita, digamos, dentro de nuestras funciones de fiscalización. Como coordinadora del grupo de deportes del Congreso de la República, pues una de las funciones está en tener todo a mano, todo en cuenta, de acuerdo a lo que vayan avanzando o no, claro, con referencia a los Juegos Panamericanos. Tuvimos la oportunidad de ir un grupo de congresistas, visitar las instalaciones, lo que ya está listo, que es la Videna, que es el centro de entrenamientos de nuestras selecciones nacionales. Y tuvimos una reunión con el señor Carlos Neuhaus, presidente de Copal y del proyecto especial, a la vez, y con algunos otros miembros de esa organización, ¿no? Donde se nos dio cuenta de los avances, que si no han sido muchos, son significativos en cuanto a los 3 años que ya hemos perdido desde que obtuvimos la sede de los Juegos, y una explicación real, muy sincera, de cuál era la situación de los Juegos en la actualidad. Y eso es precisamente lo que agradecemos, ¿no? Y bueno, y esa explicación sincera, ¿no?, que dio pues el actual presidente Neuhaus en torno a este tema, pues, ¿cuál fue, no? Porque es que realmente no tenemos una ciudad preparada para albergar unos juegos de tal naturaleza, y con los problemas que tiene nuestro país, por ejemplo, el de seguridad y transporte, la cosa se pone un poquito más complicada. Entonces, es ahí donde tenemos que ahondar. La infraestructura, si bien es cierto, se construye en un año y medio, digamos que todavía hay tiempo. Pero aún a día de hoy no tenemos cerrado que van a estar cada una de las sedes o de esa infraestructura que se va a construir, ¿no? Hay partes que están cambiando por la calidad del suelo, por ejemplo, y otros pues que se están haciendo reajustes. Los departamentos para la Villa Panamericana, si en un principio pensaban que iban a ser de 90 metros cuadrados, pues ahora algunos hay en 75 y otros en 65. Ahora, eso suena increíble, ¿no, congresista? Porque, claro, si uno se pone a pensar, claro, si bien es cierto, la ciudad no está actualmente preparada para lo que es, pues, tener estos juegos, ¿no?, de tal envergadura como son los Juegos Panamericanos o unos Juegos Olímpicos. Unos olímpicos ya sería demasiada complicación. Claro, pero sí, existieron problemas en los bolivarianos también, ¿no? Entonces, eso es lo que queda, esa es la duda que te queda. Si hemos hecho sudamericanos, hemos hecho bolivarianos, el último que hicimos fue en el 2013, que los albergó Trujillo y Chiclayo. Sí. Si vamos a ver a Trujillo, cómo quedó la infraestructura, la Villa Bolivariana, donde iban a vivir los atletas, el edificio, con cuántas habitaciones y todo lo demás, cuántos departamentos, a día de hoy no ha sido entregado. Entonces eso se convirtió en un tema del gobierno y la empresa privada, gobierno local y la empresa privada. No se cumplió, no se entregaron los departamentos. La infraestructura deportiva, ¿cuál es la que están utilizando? Yo he ido después, he estado hace poco en Chiclayo, hace un mes con los Juegos Universitarios, que me correspondía ir también, y la infraestructura en Chiclayo está exactamente igual que en el 2013. Y en Trujillo solamente están utilizando la piscina, que está en el centro, y otra cosita más. Si tú te vas a Huanchaco, toda la obra, toda la infraestructura está en pésimas condiciones y en un abandono total. Exacto, es lamentable, ¿no? Ahora, y no lo digo yo, puedes ir tú en cualquier momento y lo ves. Se puede observar. Y lo ves. Entonces, de acuerdo a los reportes, hay infraestructura, perdóname, que ha quedado en el 54% de ejecución. Entonces, ¿en qué ha cambiado la realidad deportiva de Trujillo o de Chiclayo después de los Juegos Bolivarianos? Aparte también, por ejemplo, si para Río de Janeiro costó, ¿no?, armar, por ejemplo, esos módulos que tuvieron que armarlos a último momento, o la villa, que muchos se quejaban, también decían que no había agua,
¿no? Por Sí. ejemplo, que había infraestructura que estaba a la mitad, Muchos problemas ¿no? de inseguridad Muchos problemas, también. ¿no? Entonces, si uno lo trae eso acá, realmente, pues tú te pones a pensar y dices, ¿cómo vamos a hacer? Si Río padeció siendo uno de los mayores países en Y Sudamérica, habiendo ¿no? hecho el Mundial de Fútbol Exacto, anteriormente, exacto. Río habiendo hecho los Panamericanos Claro. en el 2007, que yo estuve ahí Exacto, también. claro. Entonces, con esa experiencia, mira cómo le salen los juegos. O sea, Ahora, según dirigentes internacionales del deporte, Río han sido los peores juegos de la historia. seguramente, seguramente. Ahora, ¿cuál es el trabajo desde aquí, desde el Congreso, congresista Chihuán? Porque yo veo que sí existe una preocupación Sí. de tu parte para sacar adelante estos Juegos Panamericanos. Y yo veo que hay un trabajo detrás que está empujando el coche. Entonces, ¿cómo se va a hacer para llegar a los 2019? Efectivamente, como tú dices, Mario, hay que empujar el coche, pero hay que empujar el coche de una manera inteligente, ¿ya? La fiscalización que debemos hacer y que estamos haciendo tiene que ser exhaustiva. No nos podemos separar de ahí. Lamentablemente, pues los antecedentes nos dicen que no confiemos. Mira cómo están envueltos en tantos líos judiciales, fiscales, policiales, nuestros dirigentes deportivos. Cosa que el deporte nunca debería de pasar por ahí. Como tú bien dijiste en la presentación, el deporte es salud, educación y cultura. ¿Qué estamos demostrando con tantos dirigentes denunciados? Entonces nosotros tenemos que estar ahí, no solo el Congreso, que es quien aprueba finalmente los presupuestos que se van a invertir en esto. El manejo del dinero del Estado. El manejo del dinero del Estado, la Contraloría, la Fiscalía. Todos debemos de trabajar de la mano para sacar estos juegos adelante. Yo como deportista quiero que se hagan los mejores juegos de la historia, pero mi responsabilidad ahora en la actualidad va más allá de deporte, o sea, de deportista. Tengo la responsabilidad de que esto se haga bien, que se haga de manera eficiente y que el nombre del Perú, que es lo más importante y ante todos, quede en un sitio bien puesto. Aparte, la presentación que se hizo en Toronto fue maravillosa, ¿no? Sí, en claro. la clausura, ¿no? Mostrando al Perú de una forma, ¿no? Distinta, ¿no? Claro, Entonces, pero en este caso mostraban al Perú Claro. y los juegos eran de Lima. Exacto. Había que mostrar Lima. Lima, claro. ¿No? Claro. Y desde ahí ya, o sea, bueno, los errores se han cometido desde mucho antes, pero fue algo muy curioso que el alcalde reciba la bandera y que salude los Juegos Bolivarianos. Sí, en vez de pues, Juegos Panamericanos. Entonces, estamos al tanto de los temas. Claro. Congresista, va a venir, bueno, se ha aprobado esta moción para interpelar al ministro Sí. de Educación, Jaime Saavedra. Bueno, queríamos conocer también sobre algunas de las preguntas, pues unas interrogantes, ¿no? Que tienen que Sí, ver las preguntas, sí. las primeras 4 o 6 preguntas o 5 son sobre el tema de malos manejos, el tema de las computadoras y después viene todo el tema de los Juegos Panamericanos. Porque si bien es cierto, ha venido a la comisión a tratar de explicarnos algo, nosotros vemos que la realidad es otra. Y las preguntas de los Panamericanos son precisamente en cuanto al manejo del dinero que se ha dado hasta el día de hoy. Claro. Porque personas denunciadas por su actividad o por su trabajo en el IPD pasan a formar parte del COPAL y del proyecto especial donde se maneja dinero. Entonces, Claro. malos manejos en un lado, a mí me salta la antena de que en el otro lado puede pasar cualquier cosa también. Congresista, resaltar también importante para la gente que nos está viendo, porque siempre dicen, no, que el Congreso tiene la culpa, muchas veces, ¿no? De que, por ejemplo, a un ministro se le tire todo el mundo encima. ¿No? Hay que explicar, ¿no? ¿En qué se basa la interpelación? Porque la gente a veces está Claro. un poco menos informada sobre el tema. Aquí Claro. quieren llevar el tema Claro. a la ley universitaria. Claro. Entonces, la ley universitaria, por ejemplo, es un tema de Estado. Esté Saavedra, esté yo o estés tú como ministro de Educación, la ley se va a mantener. Se mantiene. No le pasa absolutamente nada. No porque digamos, Claro. sale Saavedra, no porque lo censuremos, sino porque él renuncia. Ajá. No porque él renuncie, se va a detener la ley y la reforma universitaria. Exacto. ¿Por qué tendría? Claro.
Claro. No es la ley de Saavedra ni la reforma de Saavedra, es una ley, que está, del Estado, claro. Es una ley del país, Claro. y que el Estado, con el presidente que tenemos, tiene que seguir adelante. Entonces, nosotros solamente vamos a hablar de temas de corrupción y malos manejos dentro del Ministerio en la adquisición y distribución de computadoras, y vamos a pedir las explicaciones en cuanto a los Juegos Panamericanos. Si la audiencia queda satisfecha, se salva el ministro. Sí. Y si no, Bueno, pues pedirán la gente que censura. también puede Y es hacer así. malinterpretaciones. Pero nosotros no estamos haciendo nada malo en poner en práctica uno de los derechos que tenemos, que es la interpelación. Ajá. Sí, bien, productora, muchas gracias. Bueno, congresista Chihuán, yo sé que está apurada, tiene que regresar. Aquí estamos, votación. A la votación, al pleno. Vamos a ver, ahí creo que la van a esperar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, congresista Chihuán. Ha sido la congresista Leila Chihuán, a quien la volvemos a esperar encantadísimos aquí en Agenda Parlamentaria. Ya volvemos.